yo me di cuenta que esta cuestión de seguir las escrituras de ustedes ayudó un poquito a disminuir esta sensación de que me gustaría estar más cerca y no puedo. Entonces, ¿cómo la escritura cumple esa función? Si yo no hubiera leído cada uno de los trabajos y si no hubiera escrito, aunque sea 4 o 5 líneas para cada uno, este clima no se hubiera generado, ¿no? Es algo interesante porque de semana a semana no es exacto el número, pero siempre osciló entre 40 y 50 trabajos, más cercano a los 50 que a los 40. Sabiendo con toda claridad que no era obligatorio. Lo dijimos hace varias sesiones atrás, porque había un poco de tensión con esto, por todas las necesidades de trabajo que se les van planteando, y sin embargo se realizaron, y eso es satisfactorio, porque cuando uno exime de obligatoriedad a un trabajo y ve que de todos modos la gente responde, tiene una fuerza particular el asunto, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo para que me califiquen, no lo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque me interesa hacerlo y porque quiero que me lean y quiero que me digan algo. Bueno, esos 50 trabajos, 49 para ser más precisos, no sé si alguien había entregado ahora fuera de término, si lo hizo, de todos modos lo voy a leer y voy a hacer algún comentario. Como siempre, no son uniformes, hay, digamos, como varios, podemos hacer varios agrupamientos. Es interesante porque ahora, a diferencia de la semana pasada, no es una respuesta única y las personas que responden con toda precisión a la consigna son la minoría. Es decir, la consigna era, lee el texto completo, suprime los versos que no te interesan, porque no los entiendes, o porque los entiendes y no te conmueven para nada, y quédate solamente con aquellos que en verdad puedas habitar. Y bueno, eso lo hizo un grupo como de 8 o 10 personas nada más. Entonces, si yo me atengo a lo clásico, digo, bueno, diablos, o sea, es minoría absoluta la gente que responde a una consigna. Fíjense que a mí para nada me sentí mal con esto, sino que al contrario, este es un proceso creciente de independización un poquito de ustedes, de libertad, de atreverse, de audacia. Entonces, a pesar de que solamente 10 hicieron exactamente eso, hubo muchos que recortaron y armaron. Es decir, tomaron la mitad de uno de los versos del texto original y lo integraron a otro verso. Pero no de una manera delirante. Tenía sentido eso, ese nuevo armado. Entonces, recortaron y armaron y generaron un producto original y nuevo. Y esos son varios los que lo hicieron. Yo no sé si ustedes dialogan entre ustedes, porque yo no conozco cómo son los vasos comunicantes de sus conversaciones, pero varios lo hicieron eso. O sea, recortar uno e integrarlo a otro que venía bastante bien como para armar un nuevo verso que era un poquito... mirá, Borges, lo que estoy haciendo con tus ideas, ¿no? Ese es uno. Otro
Otro grupo lo que hizo fue intercalar versos propios con los versos elegidos. Con los versos elegidos. Y esa intercalación resultó pertinente, y no solamente pertinente, sino que a mí me gustó mucho porque evidenciaba que verdaderamente ustedes se habían metido en el sentido de ese poema, de ese verso. Porque cada verso es como un poema independiente, ¿no? Si yo digo por el pan y la sal y por el amor que deja ver a los otros como los ve la divinidad, eso es un poema en sí mismo, ¿no? Entonces, si alguien pone por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad y renglón seguido escribe algo sobre el amor en general o sobre específicamente el amor a una persona, a una situación, a un contexto, a un tiempo, a lo que sea, porque no siempre fue el amor humano dirigido al ser amado. Hubo referencias al amor a un momento de la vida, a una circunstancia, hasta a un objeto. Bueno, hubo varios que hicieron eso. Y realmente el logro es interesante. Así que ya llevamos 3 grupos distintos. Hay un cuarto grupo que no es para nada menor, que se apoyó en otros poemas de Borges. Yo lo interpreté como que, bueno, me dan y busco poesía de este autor y hago el mismo trabajo que me pidieron, es decir, selecciono versos o intercalo o entretejo. Pero no lo hicieron con el otro poema de los dones, sino lo hicieron con otros poemas. Entonces, bueno, un universo de respuestas que si uno se atiene a lo clásico, decir, pero no me hicieron caso, digamos, tendría un sentimiento de frustración. No porque lo que siento es que lo que se dio en todos los casos es la escritura propia. Estaban ustedes presentes, lo que generaban era interesante y lo que generaban tenía un grado de creatividad importante, y ya la calidad de ese producto no es cosa que yo deba juzgar, porque la calidad de ese producto es opinión. Y a mí no me interesa opinar en el sentido subjetivo, sino decir, trabajaron, crearon, están presentes, se esforzaron, tuvieron inclusive la audacia de meterse tranquilamente con Borges como si fuera el almacenero de la esquina. Bueno, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Entonces, celebro esta diversidad de las respuestas, así como Borges celebraba la diversidad de las criaturas, celebro la diversidad de los productos de ustedes. Bueno, yo dije que quería nada más hacer algunos comentarios, agregar algunas cosas en la primera horita de nuestro encuentro, y que la segunda sea así como un poco de ida y vuelta con preguntas de ustedes. Entonces, lo que quiero comentarles, como muchas veces lo he hecho, lo voy a hacer a partir de la lectura de un cuento, que es que está, o si permanece todavía, en las bibliotecas escolares. Es un texto que se distribuyó hace mucho tiempo, en la primera etapa de Rincones de Lectura, que es la que yo más conozco. O sea, después vi muchos materiales. La verdad que los materiales de las últimas 15 años me marearon un poco, porque era tanto y a veces como tan
distanciado de lo que yo imaginaba que podía ser motivo de interés para muchísimos chicos de las escuelas públicas, que a veces miraban los libros y no les prestaba mucha atención. Los de las primeras etapas sí, porque digamos, me relacioné con cada uno de ellos, hicimos trabajos con cada uno de ellos, dimos talleres con cada uno de ellos, escribimos, no con cada uno de ellos, pero con muchos de ellos, fueron como el soporte para propuestas de trabajo. Bueno, y este es uno que a mí siempre me gustó muchísimo, que se llama Que sí, que no, que todo se acabó. Y esta historia quiero que sea un poquito, digamos, como el punto de partida de la conversación que quiero abrir con ustedes, así como un poco como la última conversación de este curso, de este taller. Dicen que hace tiempo, en cierto lugar, hubo una canción muy famosa. Ay, Serafín, todo tiene su fin, que sí, que no, que todo se acabó. Pasó el tiempo y la canción pasó de moda. Solo una viejita la recordaba y la seguía cantando. Yo le pregunté si le gustaba mucho la canción. Ella me dijo que sí. Yo le pregunté, ¿por qué? La viejita se fue sin decirme nada, pero luego regresó y me dijo, siéntate muchacho, te voy a contar un cuento. Yo me senté en una de las bancas de la plaza principal y ella me contó su cuento. En este pueblo, hace muchos años, vivía una princesa. Todas las noches soñaba que un gran príncipe venía a pedirla en matrimonio. En este mismo pueblo vivía también un príncipe, pero era un príncipe muy pobre. Para seguir siendo príncipe tenía que trabajar. En su castillo, que no era castillo, sino una casita muy chiquita, ahí tenía un jardín de rosas. Bueno, tampoco era un jardín, sino un grupo de macetas apretujadas. Eso sí, en las macetas había rosas. Por las mañanas, antes de irse a trabajar, el príncipe regaba su jardín. Por las noches, antes de irse a dormir, también. Y los domingos, el príncipe se daba un buen baño y hasta se perfumaba. Cortaba la mejor de sus rosas para ponérsela en alguno de los muchos agujeros que tenía su capa. Una capa elegante, pero vieja. Todo esto lo hacía porque los domingos por la tarde había que salir a la plaza principal. Ahí muchas princesas con sus damas de compañía salían a dar la vuelta. Un domingo, en una de esas tantas vueltas a la plaza principal, se encontraron. ¿Quiénes? La princesa que soñaba con un gran príncipe y el príncipe que tenía que trabajar para seguir siendo príncipe. La primera vez solo se miraron. La segunda vez intercambiaron sonrisas. A la siguiente una ligera inclinación de cabeza. Y para la última vuelta de la tarde, el príncipe decidió acercársele a la princesa. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues yo bien. ¿Y usted? Pues yo también. ¿Dando la vuelta? Sí. ¿Y usted? Pues yo también. El príncipe tomó la rosa que traía consigo y se la dio a la princesa. Hizo una reverencia y le dijo, aunque suene a imprudencia, quiero hacerle una confidencia. ¿Qué clase de confidencia es esa? Preguntó la princesa. El príncipe le dijo, aunque suene a impertinencia, yo la quiero para quererla con mucha querencia. Mire usted nada más que impaciencia.
le dijo la princesa. Pero fíjese usted que en este momento no quiero hacer de nadie la querencia. El príncipe le preguntó que ¿por qué tanta resistencia? La princesa contestó, yo sé lo que son las querencias. Toda querencia tiene un principio y un final, y después de la querencia viene la ausencia. El príncipe preguntó, ¿pero de dónde le viene tal creencia? Es cosa de la experiencia. El príncipe rápidamente aclaró, la sola experiencia no hace a la ciencia, y el amor es una ciencia. Mucha ciencia, mucha ciencia, mucha ciencia, pero el amor también es inclemencia. Es una cosa de conciencia, también de inconsistencia. Para eso yo tengo un remedio, dijo el príncipe. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Pues la diaria presencia. Y la princesa dijo, ante tanta insistencia, creo que tendré benevolencia. El príncipe se puso muy contento, pero la princesa le dijo, momento, joven, momento. Todavía está por verse si usted es de mi conveniencia. Pues claro que lo soy, dijo el príncipe. Y hay una cosa más, dijo la princesa. ¿Qué más? Que mis padres den su anuencia. ¿Que den su qué? ¿Su anuencia? El príncipe quiso preguntar qué era eso de la anuencia, pero mejor se quedó con su dudencia. No fuera a hacer que a la princesa le entrara la decepcionencia. Por eso, mejor fue que dijo, si es así, pronto quiero hablar con su excelencia. Y en voz baja añadió, a lo mejor me regala tantita anuencia y pues entonces ya. Prudencia, joven, prudencia, dijo la princesa. No conozco ninguna prudencia, o así se llama la que viene por ahí. No, joven, digo prudencia, que es paciencia, o sea, calma, calmex, calmantes montes, en otras palabras, calmencia. Y el príncipe contestó, muchas gracias por la advertencia. La princesa le dijo que al día siguiente le tendría una respuesta. Por ahora discúlpeme, pero un estornudo está por salírseme sin decencia. El príncipe regresó esa noche muy contento a su castillo, regó su jardín y luego se acostó en su cama real. Y esa noche nomás no pudo dormir, un poco porque estaba contento y un mucho por los rechinidos reales de su cama. Pero al día siguiente, por la tarde, el príncipe ya esperaba en la plaza con mucha impaciencia. La princesa no aparecía. Por fin, una de las damas de compañía se acercó al príncipe y le dijo, la princesa manda decir que tal vez sí. El muchacho quiso preguntar algo más, pero la dama de compañía se alejó muy rápido de ahí. Al día siguiente, toda la mañana, se la pasó comiendo ansias. Ya le andaba por saber qué le dirían esa tarde. Nuevamente fue a la plaza y ahora tuvo que esperar un rato enorme antes de que apareciera una de las damas de compañía. Anda, pronto, pronto, di qué cosa manda decir mi princesa. La dama de compañía lo miró un momento y le dijo, ella dice que tal vez no. ¿Entonces no? Preguntó el príncipe con mucho desaliento. No, dijo la dama, no confundas. Ella no dijo que no, nada más dijo que tal vez no. Y tal vez no, no es igual a decir que no. No es no. Y tal vez no es tal vez no. Ah, dijo el príncipe que tal vez no había entendido, o tal vez sí, quién sabe. Al día siguiente el príncipe se volvió a presentar en la plaza, pero esta vez no vino nadie. No hubo mensaje.
Lo mismo pasó al otro día y al otro. Llegó el domingo y el príncipe volvió a ponerse su mejor rosa en uno de los agujeros de la capa. Salió a la plaza y dio sus vueltas mirando a cada princesa que pasaba a su lado. Y es que creo que se me olvidaba decir que en la plaza las princesas giran en un sentido y los príncipes giran en el contrario. Por eso sus miradas pueden cruzarse. En una de tantas vueltas, el príncipe volvió a encontrarse con la princesa del domingo anterior. Sin esperar más nada, fue con ella a hacer acto de presencia. Perdone mi insistencia, dijo el príncipe, pero es que es muy grande mi querencia. Eso quisiera saber, dijo la princesa. Pues yo no tengo urgencia. El príncipe le dijo, mi amor siempre tendrá vigencia, y por si mi nombre no sabe, soy Luis Plasencia. Encantada, dijo la princesa, yo soy Inocencia. La princesa se alojó. El príncipe se quedó pensando en cómo demostrar su insistencia y su gran querencia. Tal vez será cosa de hacer un poco de adulancia, un vez de jactancia. ¡Oh, qué complicancia! Ya en su casa el príncipe se puso, piense y piense, mientras miraba su rosa, y de pronto dio un grito y un enorme salto porque le parecía que había encontrado finalmente la respuesta. Si bien no soy de los que tienen opulencia, bien puedo decir que soy de los que tienen inteligencia. Y el príncipe le envió un ramo con sus mejores rosas a la princesa. Al día siguiente, apareció por la plaza y se puso a dar vueltas y vueltas. Y al poco rato llegó una de las damas de compañía que le dijo, dice la princesa que es usted muy amable. Los otros días fue el príncipe a la plaza a ver si había alguna novedad de la princesa, pero no la hubo. Pensó que tal vez era tiempo de otro regalo. Puso su ingenio a trabajar y armó una cajita musical con un muñequito que parecía cantar la canción de moda. Ay, Serafín, todo tiene su fin, que sí, que no, que todo se acabó. El príncipe mandó el regalo y al día siguiente se fue a la plaza a dar vueltas. Al poco rato apareció la dama de compañía con un recado. Dice la princesa que es usted un encanto. El príncipe se fue muy contento a su casa. Al día siguiente fue a la plaza y se encontró con la dama de compañía de todos los días. Y ella le dijo, la princesa dice que buenas tardes y que siempre la recuerde. El príncipe se puso más contento todavía. Llegó a su casa y tomó un lápiz y un papel. Empezó a dibujar en una plaza. En la plaza estaba un muchacho y una muchacha. Y terminado el dibujo, lo mandó a la princesa. Al día siguiente se fue a la plaza a esperar alguna noticia. La dama de compañía de todos los días le dijo, de parte de la princesa, gracias. El príncipe, ya encarrerado, se puso a hacer otro dibujo. Esta vez sería un retrato de la princesa. De pronto, el príncipe tuvo una duda. Hacía mucho que no veía a la princesa. Ya no se acordaba bien cómo era ella. Hizo un gran esfuerzo de imaginación y por fin estuvo el dibujo. Lo mandó a la princesa y al día siguiente se fue a la plaza. La dama de compañía se acercó y le dijo, la princesa agradece mucho el dibujo, pero manda a preguntar, ¿quién es la muchacha que aparece ahí? ¿Cómo que quién es? Preguntó el príncipe. Pues es ella. Dile que el dibujo está hecho con los ojos del corazón. Al día siguiente, la dama de compañía de todos los días ya estaba ahí en la plaza esperando al príncipe. Cuando éste llegó en busca de algún recado, te tengo una mala noticia, le dijo. ¿Una mala noticia? Preguntó el príncipe. Sí. Pues anda, dímela ya. La princesa tiró a la basura todos tus regalos. ¿Todos? Sí. Y te manda a decir que ahora sí es no. El príncipe quiso decir muchas cosas, pero se quedó mudo. La dama de compañía le dijo, ¿sabes qué pasa? Es que te anduvieron investigando y ahora saben que no eres un príncipe como los de antes. Para seguir siendo príncipe tienes que trabajar, no tienes grandes riquezas,
Y la princesa dice que quiere un príncipe como los de antes. Así que, pues no. El príncipe se quedó sin aire. Las piernas se le doblaron. El corazón quiso detenerse y su vida parecía ponerse alas viejas para volar donde él nunca más. La dama de compañía tuvo que sostenerlo antes de que se cayera al suelo. El príncipe le dijo, es que ser un príncipe en estos tiempos es bien difícil, hay que trabajar. En esos momentos el príncipe recordó que tenía la leche en la lumbre y que a lo mejor se estaba tirando, pero ya no tenía mucho ánimo como para ir corriendo. De todos modos, cuando llegara ya no habría leche y habría que lavar la estufa porque todo sería un cochinero. Cuando ya más triste estaba, la dama de compañía se le quedó mirando fijamente a los ojos para decirle, perdone usted mi imprudencia, pero tengo para usted una confidencia. Sin mucho ánimo, el príncipe preguntó, ¿qué confidencia? Ella le dijo, mire, aunque suene impertinencia, yo lo quiero a usted para quererlo con toda mi querencia. El príncipe, entre entusiasmado y extrañado, preguntó, ¿pero de dónde le nace tal creencia? Pues de la diaria presencia, dijo ella. El príncipe se le quedó mirando. Ella le enseñó el dibujo que el príncipe había hecho, según él, para la princesa, pero la muchacha del dibujo no era la princesa, sino la dama de compañía. El príncipe le preguntó si ella estaba dispuesta a querer a un príncipe que tenía que trabajar para ser un príncipe. Y ella le dijo, yo trabajo, tú trabajas. Yo no esperaba tener un príncipe, pero si tú quieres ser el mío, yo seré tu princesa. Digo, si tú quieres. Pues claro que quiero, dijo el muchacho. Y los dos, con un beso, se dieron la respectiva anuencia. Caminando juntos de la mano, pusieron fin así a una tan larga ausencia. Y ese es el cuento que te iba a contar, dijo la viejita que ya se iba a ir. Yo entonces le pregunté, ¿y qué pasó con la princesa? Ella se me quedó mirando un rato muy largo. Me pareció como que quería llorar. Con su pañuelo se limpió los ojos y luego me dijo, la princesa, con tanta exigencia, se quedó sin que nadie fuera su querencia. Y el resto de su existencia la pasa solamente cantando con insistencia. Ay, fin, todo tiene su fin. Que sí, que no, que todo se acabó. Y la viejita se fue cantando su canción. Esta es la historia que quería compartirles. Y aparte de que yo ya la he leído innumerables veces y siempre la disfruto, ¿se acuerdan que decíamos, uno vuelve a cantar una canción no porque no sepa de qué se trata, sino para poder pasar por el tamiz del alma la emoción que le genera ese canto, ese cuento? Quería un poco cerrar con un buen relato varios conceptos que me parece que son muy importantes. El primero, estamos en un tiempo en donde estamos repletos, atiborrados de información. Nos llega información en la escuela, nos llega información en las redes sociales, nos llega información en los medios de comunicación, y son datos y datos y datos y datos en donde nada se cierra, todo crece, ¿no?, en una inmensidad en donde nosotros no podemos habitar. Nosotros estamos, yo diría, en un momento en donde los datos nos agobian, nos pesan entre otras cosas,
porque esos datos se extienden sin que podamos hacer con ellos en general nada en donde estemos como sujetos activos, como sujetos participantes. La escuela no se exime de esto, la escuela está muy preocupada en dar datos, en que tengan información. Pero lo que hicimos en estas semanas, más que información, tiene que ver con otra manera de encontrarse, y es la narración. La narración no es información. Así como la información siempre está abierta y no estamos presentes, en la narración lo que tenemos es una historia, algo que se cierra, algo que empieza y termina, y que nosotros pasamos por ella y pensamos cosas y sentimos cosas, le atribuimos a un sentido, un sentido. Yo creo que es muy importante darle mucho más lugar en el proyecto educativo en el que estemos inmersos a los tiempos de la narración. Los tiempos de la información son tiempos que ya están dados y que crecen y se desarrollan y monstruosamente, pero a narrar se aprende en la vida desde el inicio y poco espacio de narración hay en la escuela. Y cuando hablo de narración no hablo solamente de contar una historia sin texto, sino contarla, leerla, es decir, cerrar algo, hacer que esto que empieza termina, y que en ese empezar y terminar una historia nosotros podemos habitar eso. Todos los seres humanos necesitamos eso. ¿Por qué? Porque es una manera de desangustiarnos un poco también de este caudal cada vez más agobiante de datos, que no sabemos qué hacer con ellos, dónde ponerlos, cómo relacionarlos. En la narración ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos frente a una historia de este tipo, no estamos pensando en los detalles que tienen que ver con, por ejemplo, ¿existen las palabras, todas las palabras que aparecen en esta historia, o hay palabras inventadas, palabras que no existen? Es decir, ¿es lógico desde el punto de vista racional, o es lógico desde el punto de vista del texto en sí, este juego que se hace con estas rimas locas con la decencia y la imprudencia y la inocencia, y la jactancia y la adulancia y la anuencia? Nosotros entramos naturalmente en ese juego sin preguntarnos si esto es correcto o si es incorrecto, porque lo que nos importa es esta sensación que nos va de a poquito envolviendo de la historia en sí, y cómo nosotros recibimos esto, cómo percibimos esto, y cómo entramos y cómo salimos de eso. O sea, ¿qué pasa con nosotros cuando después de haber pasado por ella, nos volvemos a ponernos en nuestra realidad cotidiana, y esta historia impactó existencialmente, ¿no? Es decir, el que sí, que no, que todo se acabó, es algo que tiene que ver con todos nosotros en algún momento, total o parcialmente. No es una historia que no podemos relacionar con nada en nuestra vida. Entonces, yo insisto, los tiempos de la narración son los tiempos en donde nos sentimos protegidos por el uso de la palabra conteniendo una historia que
en donde no solamente estamos inmersos, sino en donde sabemos cuál es el final. Sabemos cómo empezó la cosa y cómo terminó la cosa. Entonces, esa cuestión de los tiempos de narración, un poco tienen que ver con muchas de las cosas que comentamos acá. Cuando hablo de los tiempos de narración son los juegos de escritura, ¿no? También empezamos a hacer un juego, terminamos ese juego, tenemos un producto, nos sentimos parte de ese producto, compartimos ese producto, es decir, vivimos ahí. Estoy tratando de ver si alguien está haciendo alguna pregunta. No. Claro, acá está hablando con la narración como una actividad recreativa. Es verdad que la narración es una actividad recreativa, pero la narración es también y fundamentalmente una actividad educativa, formativa. No pasa tanto por poder recordar la historia, sino poder vivir la historia. Y hay una última cuestión que no quería dejar fuera, y es el tema de la memoria. La memoria. Yo diría que en las últimas décadas ha habido en los espacios escolares una cruzada contra la memoria. Es decir, ¿a qué me refiero? Que la memoria empezó a ser descalificada como, no, nada de memorizar, no poner a los chicos en el esfuerzo de repetir de memoria, porque se asoció memoria a mecanización, se asoció memoria a ausencia de pensamiento, se asoció memoria a, ¿no?, un registro en donde no se sabe de qué manera integró la historia, el personaje a lo que está diciendo. Entonces, los juegos, los ejercicios de memoria empezaron a perder peso. Y no solamente empezaron a perder peso, sino que, si ustedes se fijan, muchísimas personas, grandes, chicos, etcétera, puestos ante el ejercicio de tener que recordar algo, sufren enormemente. Yo hoy compartí en el Facebook un texto de memoria muy bonito, que lo pueden encontrar por ahí, si no se los puedo compartir también en la plataforma, de un escritor francés del siglo XIX que se llama Jules Renard, y se llama Una familia de árboles. Y el texto empieza así: los encuentro después de atravesar una llanura quemada por el sol. A causa del ruido, se alejan del camino. Habitan los campos incultos, cerca de una fuente que solo los pájaros conocen. De lejos parecen impenetrables, pero cuando me acerco, sus troncos se separan. Me cobijan. Puedo descansar, refrescarme, pero siento que me observan y desconfían. Viven en familia, los más viejos al centro y los más pequeños aquí o allá, pero sin alejarse demasiado. Mueren lentamente y conservan a sus muertos de pie hasta que se deshacen en polvo. Se acarician con sus largos brazos como los ciegos para asegurarse de que todos están allí. Se agitan coléricos cuando el viento se empeña en arrancarlos, pero entre ellos no hay discordia, solo murmuran de acuerdo.
comprendo que esa debe ser mi verdadera familia, pronto olvidaré a la otra. Estos árboles terminarán por adoptarme, pero para merecerlo tengo que aprender lo necesario. Sé leer las nubes cuando pasan, sé quedarme en mi sitio y sé casi callarme. Ese es el texto completo. ¿Cuál es la importancia de la memoria? La importancia de la memoria es que uno puede, en el esfuerzo de la mecanización, del fijar la estructura de la historia, puede pasar por detalles, por matices de lo que se está diciendo y de lo que genera como sensación lo que está diciendo, que de otra manera es muy difícil lograrlo. Se puede lograr. La lectura intensiva justamente apunta a eso, a volver a leer y a releer, que es el ejercicio que yo les proponía, contrario a esta cuestión de la cantidad, donde no importa cómo leemos, sino cuánto leemos. Pero cuando yo, además de leer y releer, puedo fijar en mi memoria un texto completo, cuando yo ya estoy liberado de los aspectos mecánicos de la historia y puedo sentir, hacer pasar por mi cuerpo cada una de las cosas que estoy diciendo, entonces yo tengo en esta cuestión de la narración una experiencia inolvidable. Ahora, es muy difícil si uno no está entrenado, si uno no hace esto regularmente, es muy difícil lograr la memorización de un texto sencillo como este, pero en donde no está la rima, en donde cada párrafo es un concepto. Entonces yo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, voy trabajando por partes, pero resulta que aquí lo que hay que hacer es no decepcionarse, es decir, me está costando, pero fijo un párrafo, fijo otro párrafo, fijo otro párrafo, finalmente integro la obra completa. Bueno, ese ejercicio que era tan usual, que era tan cotidiano, yo diría, en la escuela hasta hace 40, 50 años, de repente empezó a caer en desuso por obra y gracia de este prejuicio de que en la memoria no hay pensamiento, en la memoria no hay emoción, en la memoria no hay recreación. Falso. La memoria puede ser el punto de partida para recrear, para generar una lectura propia, una intensidad propia, de acuerdo a lo que voy sintiendo. Los encuentro después de atravesar una llanura quemada por el sol. A causa del ruido, se alejan del camino. Habitan los campos incultos, cerca de una fuente que solo los pájaros conocen. Bueno, ese párrafo, fijar ese párrafo y empezar a pasarlo por mi idea y por mi emoción puede significar hacer un movimiento interior respecto de lo que estoy diciendo, del por qué lo estoy diciendo, de qué tiene que ver lo que estoy diciendo con mi propia vida. Es muy difícil de lograr si yo no puedo meterme con ese nivel de minuciosidad en la relación con el texto. Entonces, finalmente, y con esto cerramos porque nos abrimos a las preguntas, nos queda una horita. Quería resaltar el tema del lugar de la narración, plantear la diferencia entre información y narración. Miren, hay un ejemplo que yo siempre doy que es muy sencillo, ¿no? Yo digo,
la reina, el rey murió, luego murió la reina. Eso es información. Pero si yo digo, el rey murió, luego murió la reina de tristeza, eso es lenguaje narrativo. Ahí hay una historia. ¿Por qué? Porque en el de tristeza es como el punto de partida para hacer crecer indefinidamente eso. En cambio, el otro es un dato. Primero murió el rey, después murió la reina. Entonces, abunda el primero murió el rey, después murió la reina. Escasea, falta la continuación de la información, la transformación de la información en historias para ser contadas. Bueno, hasta aquí. Hacemos, dice, muy importante la relación con una actividad. Ah, no, ya. Insisto, como una actividad recreativa y como una actividad formativa. Bueno, chicos y chicas, decidme, preguntadme. O comentar lo que quieran sobre lo que ha pasado por sus mentes y por sus sensaciones, por sus emociones, qué cosas han podido hacer, qué cosas esperaban, qué cosas no ocurrieron y piensan que podrían ocurrir si tuviéramos la fortuna de volver a encontrarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Las preguntas que quieran. Yo quiero tomar nada más lo último que decís, ¿no? Esta cosa, por lo poquito que pudiera yo contribuir. No nos achicopalemos, como se dice en México, ¿no? O sea, todos tenemos algo que aportar. Y lo principal que tenemos que aportar es nuestra experiencia de vida. Es decir, quiénes somos, qué hacemos, qué sentimos que nos falta, qué nos gustaría hacer. Ese es el centro del asunto. Entonces, nadie puede sentirse fuera de esas preguntas. Esas preguntas son las preguntas básicas, existenciales, sin las cuales es muy difícil vivir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que por diferentes circunstancias nos han hecho creer, hasta convencernos, de que no tenemos cosas importantes que preguntar. De que las cosas importantes para preguntar están en otro lado. Siempre son otras personas las que dicen cosas importantes, las que hacen cosas importantes. Esa es una falacia, es una gran mentira. La otra gran mentira es la de las mentes excepcionales, ¿no? O sea, hay gente brillante y hay gente mediocre y hay gente que... Yo te diría que en la experiencia que yo tengo como maestro, con niños, con jóvenes y trabajando con adultos, te diría que los extremos de gente especialmente lenta, para decirlo de alguna manera, o gente especialmente brillante, son nada más que un 5% abajo y un 5% arriba. El 90% de las personas pueden desarrollar exactamente las mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? De que no todos han tenido la oportunidad de probar y más en la relación con los otros, cuántas cosas son capaces de hacer. Entonces yo creo que lo importante es confiar en que lo que tenemos vale, confiar en que lo que preguntamos vale, y que nos alimentamos también de la escucha de los otros, pero también de que los otros nos escuchen a nosotros. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, compañeros y compañeras, porque hay una devaloración
grande, una sensación, pero esto es sordo, ¿no? Nadie lo dice abiertamente. Pero sí, yo no puedo, o puedo muy poco, etc. Y la otra cuestión que me parece que es también muy interesante es pensar cuál es nuestro papel como educadores. ¿Eh? ¿Y por qué hay poco de esto que tú señalas, Claudia? ¿Por qué hay pocas escrituras? ¿Por qué hay pocos trabajos de creación? Bueno, porque todo parece indicar que lo que quieren de nosotros es el trabajo de instructor, no el trabajo de educador. O sea, alguien que tenga la información que sea el vehículo para transmitir información. ¿Por qué? Porque parecería que de acuerdo a esta, un poquito, a esta fórmula en donde la mayoría de la gente se encuentra encerrada, la escuela es para entrenar a las personas con capacidades mínimas que le permitan después desarrollarse en el ámbito laboral. Entonces, para eso tiene que instruirse, para eso tiene que conocer algunas cosas. Entonces, bueno, instructores, ¿no? No, nuestro trabajo no es el de instructores. Nosotros tenemos una responsabilidad de instrucción, pero tenemos una responsabilidad que va más allá de eso. Cuando proponemos la creación, y en la creación va la literatura y va otras experiencias escolares, somos más que instructores, ahí estamos educando. Entonces, tranquila, vos sí podés decir cosas, vos y todos los que están acá, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque somos el 90%, todos somos el 90%, ¿no? El Café Tortoni es un café histórico que está sobre una avenida muy céntrica que desemboca en la casa de gobierno que se llama Casa Rosada, y es la Avenida de Mayo. En la Avenida de Mayo tiene todo un estilo muy español, y es de los pocos lugares del centro de Buenos Aires que tiene todo este glamour de otra época, porque la ciudad de Buenos Aires, a diferencia del centro de la Ciudad de México, fue arrasada por la modernidad, ¿no? Es decir, fue arrasada por el mundo McDonald's. Pero la Avenida de Mayo se conserva en ese sentido. Pero lo que quería contar sobre el Tortoni, y decirles eso nada más, es que yo recuerdo que cuando yo estaba chavo íbamos al Tortoni a tomar café con mucha frecuencia y no había ningún problema, pero a raíz del crecimiento del turismo, a los habitantes de Buenos Aires nos expropiaron el Tortoni. Es decir, es muy difícil hoy entrar al Tortoni porque cada vez que uno pasa se encuentra con colas de alemanes, de franceses, de italianos, de mexicanos, de gringos. Y entonces, como que te desalienta eso, pero te desalienta por partida doble. Una, porque no vas a hacer una cola de 1 hora para entrar a tomar un café. Y dos, porque los precios del Tortoni están para los gringos, los italianos, los alemanes. Para ¿no? los colimenses. Para los colimenses. Y realmente acá la situación es tan patética desde el punto de vista económico, pero patética a un punto que ustedes no pueden imaginarlo. O sea, a mí me da mucha envidia cuando digo, bueno, hay una relativa estabilidad cambiaria y el dólar cuesta más o menos lo mismo que hace 2 años o 3 años. Acá hace 6 meses un dólar era 35 pesos argentinos y hoy es 150 pesos argentinos. En 6 meses. Y entonces en síntesis, el Tortoni se transformó en un lugar para mirarlo desde afuera. Ya es muy difícil entrar. No, me llamó muchísimo la atención eso.
que te fijaras en esos detalles, porque realmente es un lugar muy bonito, realmente es un lugar muy bonito. Y yo les comenté, creo que en alguno de los, ya no recuerdo, en alguna de las charlas, sobre mi experiencia de escuchar a un maestro del estado de Guanajuato que les preguntaba a los niños sobre una lámina de su libro. ¿Les conté algo de eso? Donde era sobre los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, el maestro estaba preguntando, pero no estaba escuchando. Y escuchar es, bueno, por qué los niños dicen lo que dicen y en qué lugar me pongo yo en relación a eso. Bueno, creo que con estos encuentros, básicamente lo que hemos hecho es escucharnos. Yo confieso que le tenía mucho miedo a este curso, porque no es lo mío este tema del Zoom. Yo he trabajado muchísimos años siempre presencialmente, ¿no? O semipresencialmente, dar una charla, pero después tener un encuentro y vernos cara a cara e intercambiar materiales. Entonces le tenía miedo no solamente porque me sentía limitado para algunos ejercicios que quería hacer. De hecho, hay algunos que no los pude hacer realmente, porque recuerdan cuando hablábamos de que yo te cuento mi historia y tú me cuentas la historia. Eso es muy difícil, porque aquí el límite es: yo hablo, ustedes contestan, pero entre ustedes no pueden interactuar simultáneamente en pequeños grupos, ¿no? En 25 grupos diferentes. Bueno, yo me sentía atemorizado, pero también tenía otro temor, y es que, tal vez por una cuestión generacional, lo que sea, sentía que esto iba a ser distante. Y hay algo real que pasó, y es que a partir del segundo o tercer encuentro yo los veo y siento que están. Y siento cosas, y pienso cosas, y los escucho y me acuerdo de cosas que ocurrieron. Es decir, para mí fue realmente un descubrimiento. Por supuesto que todos esperamos que se acabe esta pesadilla planetaria y que, si queremos vernos, nos veamos, y no es que no podamos. Pero fue una buena experiencia en el sentido de que se construyó un vínculo, se construyó un vínculo afectivo. Yo por lo menos sentía eso, ¿no? O sea, me gusta verlos, me gusta escucharlos, me gusta que lean, siento que están, ¿no? Entonces, para mí realmente fue muy grato descubrirlo, porque les confieso, ahora que estamos terminando, no estaba muy seguro de que eso pudiera ocurrir. Y sí, fue ocurriendo. Es feo esto, ¿no? Saber que faltan 45 minutos. Como dice el tango, hay que tener cuidado para que no se te piante un lagrimón. Pongan estos textos para poder volver a ellos. Pónganlos por escrito en la plataforma. Es tan feo decir plataforma, pero pónganlo, escríbanlo, para que podamos seguir disfrutando. La verdad que sí, fue así, tal y como vos lo estás diciendo. Sí, yo creo que empleaste una palabra, esta cosa del desbloqueo, ¿no? Y yo pensaba eso justamente, que en la última tarea es clarísimo el proceso, ese proceso de desbloqueo. Imagínense que entre la primera y la segunda sesión, yo no me puedo imaginar que, por ahí alguien excepcionalmente en este grupo, pero que la mayoría de la gente se atreviera a tocar los versos de Borges con una horizontalidad, como si fuera algo que escribió otro compañero, y entonces yo, sobre eso que escribió,
le agrego cositas, lo intervengo, como se dice ahora, ¿no? Intervenir a Borges con la misma naturalidad con que pudiera intervenir cualquier texto de cualquier compañero que recién está empezando a escribir. Bueno, eso, o ese entretejido entre los versos originales y mis propios versos, bueno, es producto, hay una audacia ahí, hay una audacia que es mucho más importante que el análisis formal del producto, es decir, que lo que pudiera darse porque se sienten dos expertos y digan, bueno, no, sí, pero acá esto tiene problemas, porque esto acá no se terminó de resolver así, así. No, no, eso es, para eso hay tiempo. Pero lo que se necesita primero es esta cuestión de atreverse, del atreverse. Y eso creo que está logrado. Eso está logrado. Bueno, por lo menos lo puedo decir de los que escriben. Obviamente que hubo un montón de compañeros que asistieron y no escribieron, o escribieron excepcionalmente. Y la verdad que yo no me fijo mucho en eso. O sea, no me importa eso porque porque no tengo manera, ahí sí, también por la distancia de llegar a otro tipo de interrogación, ¿no? Si estuviéramos presencialmente, yo podía acercarme y decir, oye, te veo atento, te veo atenta, te veo dispuesto, pero ¿por qué no escribes? ¿No? A través de este medio es imposible. Entonces yo me quedo con los que sí producen, que es un promedio alto, que son 50, y creo que esos 50 marcan una tendencia, una manera de estar en relación con la palabra que impacta inclusive en la gente que no está escribiendo, porque están viendo qué están escribiendo otros, y están viendo de que eso es posible, de que eso no es algo extraño, de que eso es algo que está al alcance de todos. Entonces, en ese sentido, ahora, si me dijeran, no, bueno, que en realidad usted propone cosas y siempre son los mismos 3 o 4 o 5, bueno, entonces eso sí no generaría un impacto colectivo. Pero no, o sea, es muy alto el porcentaje de gente que escribe. Y si ahora veo que no solamente el porcentaje de gente que escribe, sino que el porcentaje de gente que se apunta a un grupo de correo electrónico para poder seguir intercambiando, y digo, bueno, en ese grupo de correo electrónico hasta el día de hoy hay 1 de cada 3 de los participantes está apuntado, entonces, digo, alegría total, está todo bien, como decimos acá, está todo bien, ¿no? Bueno, porque esta fue una de las cosas las cuales yo dudaba, porque yo estoy muy acostumbrado a dar charlas presencialmente. Y en las charlas, cuando hay un grupo de 40, 50, 60 personas, pasa de todo, ¿no? Desde gente que está francamente enfadada porque tiene que estar ahí, gente que se duerme, ¿no? A mí me pasó hace, creo que 4 o 5 años, que era un encuentro con supervisores y en primera fila había una supervisora que estaba totalmente dormida y además de pronto hasta empezó a abrir la boca, ¿no? Y yo la tenía en primer plano y no podía evitar mirarla y me distraía. Pero uno aprendió a través de los encuentros presenciales de fijar la atención en los rostros que sí están conectados y que están emocionalmente conectados. Entonces, para mí es medio mágico que esto se pueda lograr también a la distancia, digamos, ¿no? Está muy bueno. La otra cuestión es, bueno, las referencias de material. Me parece que esta cuestión, aquí hay mucha necesidad también, de conocer materiales y abrirse a la oportunidad que tenemos
justamente con la herramienta del Internet, de ver cuánto de ese material se pueda conseguir por esa vía, independientemente de que ustedes quieran tener los libros físicamente. Los pajaritos se pueden conseguir en México, porque les decía, hay un distribuidor, un muchacho que yo lo conozco hace muchos años, hijo de libreros también, que está en la Ciudad de México y que tienen pajaritos remendados y que los puede mandar. Pero lo que tú dices, ¿no? Es decir, poder descargarlos y usarlos. Bueno, olvidé comentar sobre un material, y aprovecho ahora para decírselos, que los pueden buscar también, que son los cuentos de Polidoro. Los cuentos de Polidoro es una joya que se editó en la Argentina en los años 60, 70, y que fue retomado por el proyecto de Rincones de Lectura, y son historias tomadas a partir de la tradición universal, de la tradición griega, de la tradición bíblica, de los cuentos de las mil y una noches, o sea, del Medio Oriente, de la tradición prehispánica. ¿Qué más tenemos? Fábulas e historias que son de la tradición europea de los siglos XVII, XVIII. Bueno, todos esos cuentos fueron reescritos, o sea, fueron como la excusa para contar nuevas historias. Es como retomar todo eso que sabemos porque se ha extendido por información social. Por ejemplo, todo el mundo sabe que existe un libro que se llama El Quijote de la Mancha. Y todo el mundo tiene una idea de la personalidad y la apariencia del Quijote y de Sancho. Puede ser que no lo haya leído nunca, bueno, pero a partir de ese punto de partida hay varios cuentos que tienen que ver con el Quijote de la Mancha, que no es el Quijote de la Mancha para niños, sino que es alguien que ha leído el Quijote y que se lo está contando a los niños. Bueno, esos son los cuentos de Polidoro. No tuvimos tiempo, y eso sería, se puede hacer un curso completo solamente para hablar de los cuentos de Polidoro. Bueno, algunos cuentos de Polidoro, no todos, los pueden descargar de internet. Y se van a dar cuenta que tienen una virtud que pocas escrituras tienen en escrituras para niños, y es que están escritos con la sintaxis de la oralidad. Tienen resonancias de oralidad muy fuertes. ¿Se acuerdan que dimos algunos ejemplos con el libro de Miguel Dion Portilla, de La Conquista, y sus resonancias de oralidad? Bueno, los polidoros todos están escritos así. Ahora no puedo ir hasta la biblioteca, pero los tengo ahí. A ver, espérenme un segundito para que les muestre uno como referencia. Perdón, ya volví. Aquí traje un montón. Estos son los cuentos de Polidoro. ¿Ven el loguito de Rincones de Lectura? Bueno, se supone que estos deberían estar en todas las escuelas de México. Del mundo de Don Quijote, el caballo volador, de la tradición de las mil y una noches, la tortuga y los patos, que son historias europeas del siglo XVIII, XIX, de la tradición prehispánica, los mellizos de la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra en la tradición quechua. Y así, ¿no? Bueno, los que encuentren en Internet, todos son una joya. Y cuando vuelvan a la escuela, porque en algún momento tendremos que volver, búsquenlos en la biblioteca escolar, porque es probable que no estén todos, pero es probable que todavía queden algunos. Vean el inicio
del mundo de Don Quijote. En un rincón del pequeño país de La Mancha que queda en España, vivía un señor flaco, alto y cincuentón. Algunos dicen que se llamaba Quijada, otros dicen que se llamaba Quesada, otros dicen que ni de una ni de otra manera, pero ese detalle no importa demasiado. Lo que sí importa es saber que este señor no se preocupaba de nada, ni de su campo, ni de su casa, ni de su ama de casa, ni de su sobrino, ni de su amigo el cura. Fíjense las reiteraciones, ni de tal cosa, ni de tal... Todo esto es oralidad pura. Está escrito como se habla, como usualmente se habla. Bueno, todo esto es un soporte también para su trabajo. Y eso también es lo que podemos intercambiar ahora, por eso decía del grupo de correo. Porque les puedo sugerir, busquen esto, busquen lo otro, porque hay tiempo como para ir, bueno, para empezar hay cosas que yo sé que existen, pero otras puedo ir explorando y agregándolas. Ustedes necesitan mucho soporte de acervo, es decir, ustedes necesitan material para poder dentro de ese universo interminable de materiales tomar decisiones. Elijo esto, empiezo por acá, lo leo de esta manera, planteo una consigna de escritura a partir de este párrafo. Es decir, para poder generar esto, ustedes necesitan mucho material de soporte. Y lo que hicimos en estos encuentros fue hacer algo de eso. Pero sí, pero es infinito, podemos seguir, ¿no? Cuanto más tengan, mejor. Y ustedes lo pueden ir organizando, lo pueden ir integrando en carpetas, bueno, ya verán ustedes cómo hacerlo, ¿no? Bueno, me emociono y ya falta poco. ¿Quién más quiere preguntar algo? ¿O decir algo? ¿No anda Jesús por ahí? ¿No? Porque quería agradecerle así sobre la hermosísima labor que solito armó. O sea, la verdad que sin ese punto de partida todo lo demás no hubiera sido posible, ¿no? O hubiera sido mucho más trabajoso. Pero bueno. Bueno, creo que los libros del Rincón fueron realmente un parteaguas en la experiencia de la producción de libros para niños. En Argentina, en la década de los 60, 70, la relación de los niños con la escritura y con la lectura, más allá de la escuela, tenía que ver con los materiales que podían encontrar en los puestos de periódicos. Hoy eso casi no existe, pero en todos los puestos de periódicos había un montón de revistas para niños. Esas revistas le llamábamos las revistas mexicanas, en Argentina, ¿eh? ¿Y saben por qué le llamamos revistas mexicanas? Porque efectivamente estaban hechas en México. Las editaba Editorial Novaro, que era un monstruo que repartía desde México a toda América Latina. Editorial Novaro. Entonces, La Pequeña Lulú, Archie y sus amigos, Superman, el Super Ratón, y luego un poquito más adelante, El Hombre Araña. Esas eran las, ¿no? Esas eran las revistas mexicanas. Frente a ese tumulto de revistas, un gran editor argentino que fue Boris Spivakov, hijo de inmigrantes rusos, como muchos inmigrantes en la Argentina, se propuso un cuadernillo que pudiera estar en los puestos de periódicos,
pero tenía que competir con las revistas mexicanas, que eran baratas, que no eran caras, pero además tenían que contar la historia desde un lugar diferente, con un lenguaje diferente, y no podían costar más que las revistas mexicanas. Boris decía, la gente no va a las bibliotecas, hay poca gente que va a las bibliotecas, pero toda la gente pasa por los puestos de periódicos. Y los cuadernillos tienen que estar en los puestos de periódicos. Eso significó una transformación enorme en cientos de miles de casas, en donde empezaron a sorprenderse con un modo de relacionarse con la lectura y la escritura que no era el habitual. Y lo consiguió. En México descubren esto. Bueno, el final triste de la historia es que cuando en los años 70 viene el golpe militar, un golpe militar sangrientísimo que tuvimos en Argentina, quemaron todo el acervo, millones de cuentos de Polidoro y todo el acervo del Centro Editor de América Latina, que era la editorial de Boris. O sea, fueron a los galpones, sacaron todo el material y lo prendieron fuego en terrenos baldíos. Y ahí, este fue el final de esa editorial, pero quedaron los soportes para poder reproducir el material. Entonces, frente a eso, Marta Acevedo, que fue la editora, la que fundó Rincones de Lectura, la que ideó este proyecto, retoma esto y lo edita tal y como estaban en Argentina, con la misma ilustración, con el mismo lenguaje, todo. Y es ahí en donde uno se sorprende, porque ¿qué es lo que tienen de fabuloso? Que a pesar de que habían sido escritos en Argentina, hacía 30 años antes, o 20 años antes, porque esto sale en los finales 80, 90 en México, eran perfectamente entendibles y leíbles por cualquier niño mexicano. Y llevamos estos libros a otros países de Latinoamérica y era lo mismo, porque es un lenguaje absolutamente inclusivo y la temática es una temática que incorpora a todos los lectores. Y uno lee los cuentos de Polidoro en el campo y los niños están atentos. Y lee los cuentos de Polidoro en la ciudad y los niños están atentos. Y lee los cuentos de Polidoro con niños de clase pobres, trabajadores, y los niños están atentos. Y los lee con niños de clase media o clase alta y los niños están atentos. Muy pocos materiales fueron hechos para niños que tengan esta virtud. Y además recupera las tradiciones sobre las cuales se funda nuestra cultura. Nosotros somos una mezcolanza un poco de lo prehispánico, de los orígenes de lo español, el Medio Oriente, Grecia, la Biblia. Claro que tuvimos algunos escollos, y con esto paro, porque, por ejemplo, que algunas personas iban a las escuelas y decían, no queremos que les lean los cuentos bíblicos, porque eran creyentes de diferentes religiones, de diferentes grupos cristianos, digamos. Entonces nosotros preguntábamos, ¿pero por qué no? Porque la Biblia no dice eso. Y esto que cuentan ahí está alterado. Claro, era una manera literal de relacionarse con eso, a ver si encuentro uno. Bueno, no, acá no traje ninguno de esos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los cuentos de José, por ejemplo, ¿no? Y entonces decir, bueno, a ver, no queremos hacer la Biblia para niños, queremos tomar, ¿no?, un detallito que es conocido por todo el mundo, Jonás y la ballena, por ejemplo, como excusa para contar otro cuento, hacer literatura con eso. Bueno, algunas personas no lo entendían y bueno, nosotros lo respetábamos y decíamos, bueno, ¿podemos leerle todos los otros?
los de las Mil y Una Noches y la caja de Pandora y Don Quijote, sí, todos los demás sí. Entonces, bueno, era cuestión de ir adaptándose a la situación. Cuentos de Polidoro me parece que fue tal vez y sigue siendo una de las más amplias y mejores experiencias de lectura para enlazar el lenguaje oral y el lenguaje escrito. No puedo seguir con esto porque, insisto, podemos hacer un taller solo sobre los cuentos de Polidoro, pero búsquenlos, bájenlos de internet y si llegan a la escuela y los encuentran, léanlos porque les van a dar muchas satisfacciones. Traté de contar un poquito, ¿no? O sea, tengo por ahí, ahí está, tengo por ahí escrito un pequeño ensayo sobre los cuentos de Polidoro, que se los voy a compartir como archivo al grupo de correo. Es un pequeño ensayo de 8 o 10 páginas para considerar diferentes aspectos de lo que significó ese proyecto. Lo que significó originalmente y cómo fue retomado en México a partir de Rincones de Lectura, ¿no? Me parece que, yo la verdad que no sé cómo está la situación en México, pero acá fue clarísimo. Acá fue clarísimo cómo esta cuestión de la virtualidad hizo evidente la desigualdad social. Pero la hizo evidente de una manera brutal. Y no solamente por los que podían o no podían estar conectados y recibir las lecturas a través de esta vía, sino por las maneras en las que se podían conectar. Es decir, ustedes imagínense, hay un porcentaje de niños acá que hace 10 meses que no tienen ninguna conexión con la escuela, ninguna. O sea, no tienen internet directamente. Y estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, no estoy hablando de la provincia de Jujuy, límite con Bolivia, zonas rurales. No, 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 ciudad de Buenos Aires. Segunda evidencia de la injusticia. La gran mayoría de los niños se conectan por WhatsApp. ¿Por qué? Y porque no tienen Wi-Fi. Entonces, con datos y un teléfono, en una casa donde hay 6 niños, hay 2 teléfonos. Uno de la persona que se queda en la casa cuidando a los niños y otro de la persona que sale a trabajar, a sobrevivir con pandemia y todo, porque si no, no se come. Y entonces con ese teléfono hay 6 niños y hay maestros que les piden 3 tareas por día. Y por supuesto que no pueden cubrir ni el 5% de lo que les piden y por supuesto que hay dramas disputándose el mismo teléfono, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, esa es la parte tecnológica, sino que lo que ya venía carenciado en relación a los baches en el uso de la lengua coloquial cotidiana, ahora la cosa se torna también como más complicada, ¿viste? Porque todo se hace evidente, la presencia del maestro es una presencia que es visible no solamente para los niños, sino para las familias. La intimidad del maestro también es visible para toda la familia. Y entonces, yo digo, desde el punto de vista de la posibilidad de imaginar esto como algo continuo, está lleno de relatividades, o sea, lleno de limitaciones. Ahora, es verdad que ha servido para entrenar muchas posibilidades de intercambio. Yo digo que esto funciona más como intercambio de materiales que como espacio formativo cuando estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Esto puede funcionar más en educación media o en media superior o superior. O sea, yo en este momento mi hija está estudiando en el cuarto y está preparando un examen de teoría y análisis literario porque está cursando esa materia y el miércoles tiene examen final de gramática, pero porque está en la universidad. O
sea, pero para la gente que está empezando en este encuentro con la escritura, con la palabra escrita, y bueno, me parece que, como se dice en México, todavía esto tiene muchos asegúnes, ¿no? Y no hay forma de resolver la desigualdad en cuanto a la apropiación de la herramienta. Hay gente que tiene una computadora para cada niño, hay gente que tiene una velocidad de Wi-Fi de Fórmula 1, y bueno, obviamente tiene más posibilidades, ¿no? No, por supuesto que hay un montón de cosas que no están resueltas, porque si no hay en esa familia una disposición a la escucha, al trabajo, a la consistencia con lo que se está haciendo, pueden tener todo el wifi que quieran y todas las computadoras que quieran, y la carencia siempre va a ser visible. Pero por lo menos hay un punto de partida que facilita las cosas, ¿no? O sea, es muy enredado el asunto. Esperemos que se termine la pandemia y que esto sirva simplemente como un apoyo y no el centro del asunto. Como ocurre en algunos países en donde, la otra vez estaba leyendo eso, ¿no? Todo el tiempo se está hablando de países que son referencias, qué sé yo, Finlandia, la educación en Finlandia. Bueno, la educación en Finlandia implica que los chicos no pueden estar más que media hora, 45 minutos por día en trabajo con internet. El resto es trabajo directo, en grupos, trabajo en el campo, agricultura, manejo de animales. Es decir, en un país que uno se lo imagina que está en hiper tecnologizado, sí lo está, pero la escuela funciona de otra manera, porque la educación funciona de otra manera. Entonces, si esto lo veo como una apoyatura, si esto lo veo como un recurso para rápidamente hacer circular información, está perfecto, pero si creo que aquí está la panacea, me parece que ando mal en términos de formación, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes, la formación y la información. ¿Qué hacemos? Nos quedan 4 minutos, ¿nos ponemos a llorar todos juntos? No seamos dramáticos tampoco. Mi origen calabrés me puede traicionar. No, a ver, yo en principio estoy hablando de correo electrónico. Correo electrónico implica, puedo mandar materiales, puedo recibir materiales, puedo hacer algo que sea del compartir pero no invadir. O sea, no controlar si leyó, si no leyó, si este manda más que el otro, no. Es decir, es un espacio para recibir materiales, para escuchar preguntas que son contestadas cuando se puede, que no está la expectativa de lo inmediato. Es decir, y el grupo funciona así, funciona como, yo escribo algo y lo reciben todos. Yo mando algo y lo mismo cada uno de ustedes. Es decir, van a recibir todos los comentarios, todos los materiales, todas las cosas que todos compartamos. Entonces, no prometo regularidad, pero prometo que, por ejemplo, hoy mandé un archivo con una cantidad de textos que está como para disfrutarlo 6 meses. O puedo comentarles, fíjense en YouTube que hay 3 videos que están subidos hace unos cuantos años de la Secretaría de Educación de Argentina, que acá se llama Ministerio, que se llama Cuentos para leer poesía, Secretos para leer poesía, Secretos para leer cuentos, Secretos para leer textos informativos. Mírenlos si tienen ganas, comenten, pregunten. Es decir, es también para agilizar un poco estos intercambios de información que, insisto, sin estos materiales es muy difícil el trabajo de ustedes. Con una buena cantidad de estos materiales vamos a poder de a poquito decir, bueno, a ver, ¿por qué no
¿por qué no explorar esta posibilidad de llevar el trabajo a los grupos? Cuenten, manden experiencias, pregunten. O sea, así de una manera muy informal, pero más o menos regular. Eso es lo que pretendo, ¿no? Pues yo también les agradezco mucho la confianza, el cariño, se siente, y la producción, ¿no? Y la producción. Porque es como muy agradable darse cuenta como semana a semana hay cosas, más allá de lo que producen, hay cosas que están indicando que se está entendiendo el sentido de estos encuentros. Que no es formal el asunto solamente de que escuché, puedo resolver algo, sino que lo que están generando muestra que están metidos en la lógica de lo que aquí está pasando, ¿no? Y eso realmente es muy lindo, se emociona mucho. Entonces, bueno, nada, nos iremos encontrando en el camino. Gracias por todo.